En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María, y por María, y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, para hablar de Nuestra Señora del Pilar, la patrona de las Españas, y nosotros formamos parte de las Españas, ese conjunto grandioso y único que solamente España fue capaz de hacer. En la historia de la humanidad hubo dos cumbres, una majestuosa y la más sublime de todas, que fue la cristiandad europea, la primera cristiandad, y después duró 10 siglos, y después de ella solamente se repitió una vez en la historia, con mucho esplendor, aunque no llegó sin duda al esplendor de la Europa. La Iglesia Católica hizo Europa, la Iglesia Católica hizo Europa, pero esta segunda cristiandad, y las únicas dos que existieron, la consiguió España, y la consiguió España aquí, en nuestras naciones. Y todos, quien más, quien menos, somos hijos o descendientes de españoles, por lo cual debemos amar y conocer la obra católica, a más no poder, que hizo España aquí y defenderla. Y la Virgen del Pilar, es todo un símbolo, porque al ser la patrona de la hispanidad, tiene que servirnos de estímulo y tiene que servirnos de punto de referencia para poder tener en cuenta todos estos consejos, todos estos conceptos y la verdad de los hechos. Solamente en la historia de la humanidad existieron dos cristiandades. Una se hizo en Europa, duró 10 siglos, y otra la hizo solamente España, aquí en Hispanoamérica. Apagamos, por favor, ese celular. Solamente España, aquí en Hispanoamérica. ¿Qué significa que haya habido una cristiandad? Dios en el centro, como corresponde. Cualquier otro lugar que le pongamos a Dios, todo está mal. O a Dios lo ponemos en el primer lugar donde corresponde, o todo está mal. Y en la historia de la humanidad, a nivel no solamente individual y familiar, sino que toda la sociedad, todos los países se organizaran de esa manera, poniendo Dios, la Santísima Trinidad y su única religión católica en el centro, y toda la vida social de las naciones de los países que se organizaran según Dios y según el catolicismo, se dio solamente dos veces. La primera, la cristiandad europea, la Iglesia Católica, solamente la Iglesia Católica fue capaz de hacer Europa, y en América. En América duró 3 siglos, hasta nuestras revoluciones de tinte liberal y de influencia masónica, cuando no llena de masones. Habría que ver la historia de cada país en 1810, pero hasta entonces 3 siglos donde a Dios se le puso en el lugar donde correspondía. O lo pongo en el primer lugar, o lo pongo en el centro, o está todo mal. Eso significa ser una cristiandad, donde la vida, no solo individual, no solo familiar, sino de todas las naciones, en este caso de Hispanoamérica, se le pone a Dios y su catolicismo en el centro. Duró 3 siglos. Todo un continente donde todo era para Dios, la Santísima Trinidad. Todo un continente donde se hablaba la misma cultura, la misma lengua, el español, que nos gusta decir que después del latín es la lengua más hermosa. Todo un continente, desde la mitad del Estados Unidos actual y hasta cerca de Canadá, hasta Tierra del Fuego, la misma cultura católica y española. Y eso solamente fue capaz de hacerlo España, al punto que los papas, cuando se han expresado sobre este punto de la hispanidad, o la Virgen del Pilar nuevamente, los papas, cuando se han expresado sobre este punto de la hispanidad, han utilizado para elogiar a España una expresión de la Sagrada Escritura: non fecit taliter omni nationi, non fecit taliter o ab omnibus nationibus, también se puede decir. Y está también en la liturgia el día de hoy, en Maitines, en Laudes. No hizo tal ninguna nación de la tierra. Y es cierto. Ese elogio se le aplica a España. Los papas lo han expresado en la liturgia de la fiesta de hoy, de la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, lo utiliza. No hizo tal, o no fue hecho tal, por ninguna otra nación. Ninguna otra nación logró hacer lo que España hizo durante 3 siglos aquí, en semejante extensión de territorio que hasta el día de hoy es difícil transitarlo entero. Y en el siglo XVI, que fue el siglo más esplendoroso de España, y cuando prácticamente hizo toda América, en los primeros 80 años, o durante ese siglo XVI, el siglo de oro español, ya todo básicamente estaba hecho. El esfuerzo de España y los logros de España para el catolicismo, para la civilización, para la cultura, fue único. Non fecit taliter ab omnibus nationes. No fue hecho tal por ninguna de las naciones, solamente España. Miren
qué sublime y qué esplendoroso el elogio y cómo se le aplica a ella. Quisiéramos hablar mucho de ello, pero se extendería más que una prédica de domingo, por lo cual tal vez en el viaje que nos toca este fin de semana nos alargaremos en los lugares de apostolado y después veremos de mandarles a ustedes también la prédica que logremos hacer. Pero por lo pronto la obra de España, hay que saberlo, fue católica a más no poder. No, la leyenda negra, padre, la leyenda negra, por favor, que un católico se llame católico, hijo de españoles o español en Hispanoamérica, y se haga eco de la mentira anticatólica de la leyenda negra, que bien puesto tiene el nombre, leyenda, porque es una leyenda, no es la verdad. Es vergonzoso cómo nuestros gobiernos masones y liberales en toda Hispanoamérica adoctrinaron a sus hijos en mi país, acá, para tener un desprecio de España, para creer las mentiras. Que hubo cosas malas, por supuesto, son 3 siglos, los seres humanos siempre hacen cosas malas, eso lo hemos explicado muchas veces, pero la obra, vista en su globalidad, por más de que alguno y distintos hayan hecho alguna cosa mala, la obra vista en su globalidad de 3 siglos fue católica a más no poder. Y todo católico, con más razón nosotros, hijos o descendientes de españoles, todo católico de cualquier lugar del mundo en realidad, debe defender a España y la obra que hizo aquí. Y más, para recalcarlo hoy, más que nunca, en el Día de la Virgen del Pilar, la patrona de la hispanidad, la patrona de las España. Hubo matanzas de indios, ¿sí? Cuando hubo la conquista, sí, porque los indios atacaban y había que defenderse y había que ir avanzando en los territorios. Pero una vez que se pacificó ese primer estadio de guerra, todo se siguió en orden a la evangelización. Y España hizo a todos los indios de América católicos. Les dio a Dios. Y les dio la más grande cultura que existía en la época. Una vez pacificados los primeros tiempos de guerras, todo se dio a favor del catolicismo y en orden a la evangelización. Y todos los indios, todos de Hispanoamérica se hicieron católicos. Hay que ver sin más la fiesta hace escasos días de San Luis Beltrán y la cantidad de indios aquí en Colombia que él logró hacer para el catolicismo, logró convertir. Entonces, para España solo se pueden dar elogios. Los mismos indios, hablando de las matanzas de indios, lo mejor que le pueda pasar a los indios es la llegada de España. Aquí, aún en orden a las matanzas, porque los indios se mataban a más no poder entre ellos. El canibalismo. Los indios caribes hacían hasta ganadería humana. A sus prisioneros que sobrevivían de sus guerras, los engordaban y los comían. Ganadería humana. El imperio del demonio a más no poder estaba en América, hasta que llegó a España. Y quitó todo ese demonismo, todo ese satanismo reinante y puso a Dios y su única religión. Los indios se mataban a más no poder entre sí y España vino también para poner orden respecto a ello. Hay que ver para los sacrificios humanos que los mismos indios hacían en orden a sus templos, sobre todo los mayas y los aztecas, miles de indios sacrificaban con motivo de sus cultos satánicos a más no poder. Entonces, ¿hubo algunas cosas malas? Por supuesto que hubo algunas cosas malas, pero la obra vista en su globalidad es católica a más no poder, y así debe ser defendida por todo católico, más que nada y principalmente por nuestros fieles. Y hay que leer la historia, que es interesantísima, las proezas a más no poder que hacían estos españoles, como tenían tan arraigada su fe. Y los misioneros, que es la historia menos conocida de América, los logros y los esfuerzos que hacían, únicos, pero aún en el orden civil, ahora en el orden de la sociedad civil, los conquistadores y sus oficiales, las proezas que hacían. Sin duda que muchos de ellos, o hasta tal vez la mayoría, no serían santos. Los misioneros sí, hubo una santidad enorme aquí en América. Dios sabrá cuántos son desconocidos todavía acá, los esfuerzos de santidad que se hacían. Y aún los hombres civiles, los conquistadores y sus subalternos, eran capaces de hacer las máximas proezas. Tan pocos hombres, y lograban semejantes proezas. Y más de uno, cuando estaba por morir, hacía el último gesto a favor de Dios y su santa religión.
en el orden de las artes, en el orden de las letras, en el orden de la cultura. Todas las universidades, todas. Y después se le acusa a la Iglesia Católica de oscurantismo. Inadmisible que un católico acepte esa acusación. Los oscurantistas son los liberales, los masones, los del Renacimiento, los del enciclopedismo con mayor razón, los grandes pensadores. La Iglesia Católica da la verdad, y si da la verdad, da la máxima luz. Y aún en el orden de la civilización, ¿cómo pueden tener el atrevimiento de acusarla de oscurantismo? Todas las universidades de América, por supuestísimo, fueron fundadas por la Iglesia Católica. Todas las más antiguas y las más importantes en el siglo XVI. Y después las más prestigiosas en una segunda etapa a principios del siglo XVII. 1620, 1625 se terminaron de fundar todas las universidades. La Universidad de Santo Domingo, donde empezó la evangelización y España está en nuestras tierras, la más antigua de todo el continente, 1538. La Universidad de México, 1551. La Universidad de Lima, 1551. La Universidad de Bogotá, la misma Bogotá, de las más antiguas de América, 1580, apenas unos 40 años después de la fundación de la ciudad. Y todavía los enemigos del catolicismo se atreven a acusar a España de oscurantismo. Esa fue la gran obra de España. Podríamos hablar muchísimo más, pero simplemente terminamos con el punto inicial. En la historia del hombre, en la historia de la humanidad, solamente hubo dos cristiandades. Solamente en dos momentos de la historia se lo pudo poner a Dios, la Santísima Trinidad, y su catolicismo en el centro, como corresponde, en el primer lugar. No solo del hombre, de la familia, sino de la sociedad. Y el último punto, el punto clave, de la sociedad, de los países y de las naciones. Y esos dos momentos fue cuando se construyó Europa, la civilización más esplendorosa, duró 10 siglos, hecha Europa por la Iglesia Católica, la Iglesia Católica hizo Europa, y cuando cayó la Europa Católica, en el Renacimiento y de allí en adelante, España en América repitió la obra, hizo una segunda cristiandad. Tenemos la cristiandad europea y la cristiandad española aquí de 3 siglos. Y no hubo ni una vez más en la historia de la humanidad dos cristiandades, o la posibilidad siquiera de hacer una cristiandad. Esa es la gran obra de España. Todo Hispanoamérica, toda América fue de Dios, nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo. Y hoy la Virgen del Pilar es un símbolo y un ícono, si quieren, de todo lo que ello significa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.